Y bueno, voy a empezar primeramente por saludarlos a todos los que se encuentran hoy y que han dispuesto una partecita de su tiempo para acompañarnos en este ciclo de conversatorios de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. Bueno, darles la bienvenida. La mayoría ya me conoce, pero para los que no, mi nombre es Estela Juste y pertenezco a la unidad ejecutora en Ciencias Sociales y Regionales de CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy. Y junto a la doctora Bianca De Marchi, que hoy no se encuentra, la doctora Bianca De Marchi de la Universidad Arturo Prat, nos encontramos por el momento en la coordinación general de esta red y bueno, queremos darles la bienvenida a este ciclo. Este ciclo que, como saben, tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, intercambio sobre los trabajos académicos más recientes en torno al estudio de las fronteras andinas. Para este año específicamente, la red tiene previsto, como saben, un encuentro virtual por mes dedicado a un eje particular de la red. Los coordinadores responsables de cada eje van definiendo el contenido y la modalidad del encuentro, ya sea a través de exposición del trabajo, de una mesa panel o de una conferencia. Y en esta oportunidad, en el mes de junio, hemos dedicado este mes al eje de la diplomacia, la paradiplomacia y los imaginarios fronterizos nacionales, ¿no? En particular, hoy tenemos un lujo de expositores y coordinadores que les voy a pasar a presentar a cada uno de ellos, mientras les damos la bienvenida a Javier Díaz Bey, a nuestro expositor del día de hoy, que ya se encuentra conectado. Pero como les decía, los coordinadores específicos de este eje son los doctores Mariano Álvarez, doctor por la Universidad de Leiden de los Países Bajos, magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile y licenciado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se desempeña actualmente como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile y es director ejecutivo de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, la REPIT, y ha producido trabajos académicos en las áreas de comercio internacional, políticas públicas, integración y paradiplomacia, entre otras, ¿no? Sus publicaciones más recientes son Las relaciones argentino-chilenas entre 1810 y 1983, una propuesta para la incorporación de la perspectiva fronteriza y subestatal, paradiplomacia e integración transfronteriza, las veranadas en los altos valles de Caligasta, en Sí Somos Americanos, y la importancia de las regiones en la política ambiental, un análisis crítico a partir del acuerdo de Escazú. Desde ya te comprometo, Mariano, a que luego nos compartas algunos de estos textos para sumarlos y compartirlos al directorio de la red. Y también nos acompaña en la coordinación el doctor Cristian Obando Santana, quien es doctor en estudios internacionales por la Unidad del País Vasco, en España, es profesor e investigador de la Universidad de Tarapacá, en Iquique, Chile, y es también miembro de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, la REPIT. Su línea de investigación, obviamente, trabaja fronteras y lo que es paradiplomacia. Así que, habiendo presentado este lujo de coordinadores, paso a comentarles un poquito cómo va a ser la modalidad. Bueno, los coordinadores van a dar unas palabras de inicio y hacer la presentación del expositor del día de hoy. Luego le vamos a dar la palabra a Javier para que nos presente, nos haga su presentación. Luego de ello, los coordinadores van a pasar a hacer algunos comentarios al respecto del trabajo de Javier y luego lo vamos a dejar abierto para las preguntas, dudas, consultas, comentario general de las personas que nos acompañan hoy. Así que sin más, le paso la palabra entonces al doctor Mariano Álvarez. Mariano, bienvenido. Muchísimas gracias, Estela. Es para mí un enorme gusto estar acá, compartiendo contigo, con Cristian y con Javier, que dicho está de paso aparte, son también miembros fundadores de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial que tengo el agrado de dirigir por ahora, porque es un cargo obviamente rotativo.
Y parte de los, digamos, REPIT, para aquellos que no lo conozcan, es una organización que está sin fines de lucro, que es integrada por personas tanto del ámbito académico como de investigación y profesional, y que se dedica a la vinculación con la internacionalización de los gobiernos no centrales, es decir, con los gobiernos intermedios y los gobiernos locales. Y como uno de los propósitos de la REPIT, de sus objetivos en el estatuto, es promover las acciones de colaboración y difusión de investigaciones y buenas prácticas, como este caso, por lo cual la REPIT, de forma natural, tiene una asociación, por decirlo así, obvia con la red de estudios de las fronteras andinas. Y para nosotros ha sido siempre un gusto estar participando a título personal y a título institucional. Y hoy me toca darle la palabra no solamente un colega destacado, sino un queridísimo amigo como es Javier Díaz Bey, que es una persona que yo la destaco siempre tanto del ámbito académico como del ámbito profesional, porque ha tenido la experiencia práctica en los gobiernos provinciales argentinos. Javier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Estudios Estratégicos por la UNDEF y es doctor en Ciencias Sociales y Humanas, especializado en Cooperación Internacional, Gobiernos Subnacionales y Políticas Económicas. Y se desempeña tanto como economista como consultor en políticas de desarrollo subnacional y cooperación internacional, donde, por ejemplo, es director del Instituto de Investigaciones Contables, Económicas y Socioterritoriales de la Universidad Católica de Cuyo, es profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y profesor investigador de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Nacional del Oeste. Y Javier lo que tiene es precisamente este acercamiento como académico, pero también como practitioner al ámbito de la integración económica subestatal o subnacional, de acuerdo a qué vereda estén del concepto, con una experiencia muy práctica desde el gobierno de la provincia de San Juan con su contraparte territorial al otro lado del límite. Yo tiendo a hablar de la frontera como espacio compartido y el límite como esta línea imaginaria. Al otro lado de la línea imaginaria, que es la región chilena de Coquimbo. Sin más y con todas las ansias por escucharte, te doy la palabra, Javier, y te agradezco por participar. Bueno, Mariano, Estela, Cristian, amigos de la Red de Estudios Fronteras Andinas, antes que nada, gracias por... ¿No me escuchan? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, está mejor, sí, gracias. Agradecer especialmente, digamos, a Mariano, a Cristian, a Estela, a la red, digo, por haberme invitado. La verdad que es un gran honor, digamos, estar aquí en esta mañana de miércoles aquí con ustedes. Agradecer profundamente a Mariano, que es un amigo y un colega de estas aventuras paradiplomáticas, junto con Estela, con Cristian, con Abuelo, Edone, con Noé Cornagua, hay varios, digo que somos partes orgullosamente fundadores de REPIT. Así que sin más, tengo una pequeña presentación, digamos, que ya está cargadita y quiero ver, no estoy muy acostumbrado al Meet, digamos, no voy a mentir, estoy más acostumbrado al Zoom, pero creo que me dirán si se está viendo. ¿Ahí se está viendo o no? Se ve perfecto, Javier. Genial. Agradecerles al CONICET, al CISOR dentro del CONICET y a la Universidad Nacional de Jujuy por el espacio. Iniciar este pequeño conversatorio, que la idea es que sea un ida y vuelta sobre esta integración regional transfronteriza, centrándonos particularmente en algunas especificidades, algunas cuestiones que me ha tocado trabajar tanto teóricamente, digamos, y escribiendo algunas cositas, digamos, como también en el ámbito práctico, ¿no? Como mencionaba, yo fui director de promoción comercial de la provincia de San Juan entre 2007 y 2011, y después jefe de proyectos de cooperación sur-sur en FAO, digamos, con especial énfasis en proyectos agrícolas entre el Cono Sur y África, digamos, y entonces mucho de esto de la integración regional transfronteriza no es solamente parte de mi vida académica, sino también de mi vida profesional, digamos, ¿no? Como consultor y como funcionario de algunos organismos internacionales. Voy a desarrollar este conversatorio con estos pequeños 5 puntos. Digo, primero, tratar de introducir este abordaje subnacional, subestatal, de gobiernos no centrales. No me voy a meter, digo, en esos debates. Acabo de estar en el País Vasco de visita hace poquito en la UPB y, debatíamos. Siempre es un debate muy interesante. Después hablar de gobiernos no centrales, ahí usé el otro término como sistemas, espacios comunes y complementariedad
que es un poco el abordaje que les vengo a proponer para desarrollar una integración regional transfronteriza exitosa. Y por último, mostrarles un caso de trabajo que tuvo que ver con las cadenas agrícolas entre San Juan y Coquimbo. Bueno, todos, creo que más o menos todos estamos dentro de la temática, así que esto lo voy a pasar rápido, pero ustedes saben, y más aún para los economistas, porque sé que los internacionalistas, obviamente por su formación y por su trayectoria epistemológica están más acostumbrados a hablar de estos temas, pero en realidad los economistas no. Esta idea de que los procesos de desarrollo de algunas regiones nacionales son más comparables a sus regiones colindantes, no es nueva, no es muy antigua en la teoría económica. De hecho, algunos autores que parten desde lo internacional, pero impregnan en la economía, como Frey, Luchaczek, la gente del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, que es un faro teórico para muchos, han producido escritos, Luchaczek, estamos hablando de fines de 70, 80, más que nada, y de ahí para acá, estamos hablando de algo que tiene 40 años. Pero en la práctica esto, tenía su propio correlato. Hay 17.000 gobiernos subnacionales en Latinoamérica con enormes diferencias. Por favor, yo no los veo o no sé cómo hacer para ver como en el Zoom que uno ve al costado. Si no me llego a escuchar, me avisan, porque yo estoy viendo solo mi pantalla. No sé si alguien tiene un tip, se lo agradezco. Porque veo solamente a ver, ahí están viendo. No logro ver el Zoom. Sí, sí te vemos y te escuchamos perfecto, Javier. No te preocupes, te avisamos cualquier cosa. Si ven algo, porque solo veo las líneas. Bien, hay 17.000 gobiernos subnacionales no centrales en Latinoamérica con enormes diferencias, ¿no? Desde un San Pablo que tiene 44 millones en Brasil versus una Amapá que tiene 700.000 habitantes, de una Buenos Aires con 15 millones de habitantes, provincia, ¿no? A una Tierra del Fuego con 150.000 más o menos, de una Bogotá que tiene 6 millones de habitantes a un departamento de Amazonas con capital en Leticia con 74.000 habitantes. Y los últimos años ha habido una creciente importancia de los espacios regionales, ha habido foros, y ha habido un planteamiento particular, autónomo, autogestionado de políticas económicas y desarrollo con algún nivel de escritura y priorización por parte de organismos internacionales o supranacionales, particularmente CEPAL, que ha tenido una tradición en este terreno. Pero, tenemos que saber que, vivimos en una región de extrema desigualdad. Siempre yo escuchaba, cuando era chico, cuando empezaba a estudiar estas cuestiones, en Argentina siempre se comenta por nuestra cercanía con Italia, la enorme diferencia entre el sur y el norte italiano, ¿no? Bueno, yo les cuento que en términos de PBI, esa enorme diferencia de la que hablamos en Argentina son tan solo 2,2 veces de diferencia entre el PBI per cápita de la región del sur, de las regiones más pobres del sur italiano con las del norte. Entre Buenos Aires y Formosa, hay 8 veces de diferencia. San Juan, para darles un ejemplo, provincia en la que he trabajado y a la que sigo viajando regularmente, tiene solamente el 60% del Producto Bruto Per Cápita que se tiene en capital. Entonces, esto ha hecho que o por acción o por omisión o por asalto, los gestores subnacionales ante estas enormes diferencias han debido trabajar e intervenir sobre tópicos del desarrollo. Ha habido procesos, políticos, la descentralización en los 90 en mi país, pero de alguna manera, también ha habido una creciente responsabilidad, al ver que en un contexto de crecimientos modestos, incluso en un periodo grande de crecimiento que tuvo la Argentina, entre el 2003 y el 2009, tampoco algunas de las cuestiones de las desigualdades interprovinciales en mi país se resolvieron. ¿Podemos concebir la importancia de un análisis teórico-económico a nivel de estructuras subnacionales, a nivel de estructuras, podemos hablar de teoría del desarrollo subnacional? Yo creo que sí. De hecho, mi tesis doctoral, tiene que ver un poco con eso, con el rol de los gobiernos subnacionales en el desarrollo y tratar de implementar
experimentar caminos diferentes, tanto en la teoría como en la práctica, para generar herramientas que nos permitan intervenir efectivamente al desarrollo. Ahora, hay un tema, digamos, ¿no?, que tiene que ver con la enorme dificultad, al trabajar con territorios tan heterogéneos, ¿no? Es realmente un camino a trabajar en lo no conocido. Yo se lo digo a mis alumnos economistas, ¿no? Bueno, el mundo de la macro, digamos, y el mundo de la micro son mundos fáciles, digamos. El mundo de lo territorial, de lo mesoeconómico, podríamos decir. De hecho, los economistas no tenemos mesoeconomía 1 o mesoeconomía 2, como tenemos macroeconomía 1 o macroeconomía 2 o micro 1 o macro 2. Y eso, digo, restringe las posibilidades de hablar del espacio. De hecho, REPIT, digamos, siempre buscó primariamente constituirse en una red epistémica, digo, empezar a hablar, a decir verdades, digo, las condiciones de verdades desde la teoría regional, desde la intervención al desarrollo. Entonces, digo, esta pregunta de si existe algo así como una política económica de desarrollo subnacional, mi respuesta es sí, pero debo decir que es necesario evangelizar al respecto, digamos, porque, digamos, la comodidad, cierta pereza teórica y cierta dificultad en la construcción de herramientas propias, digo, pensábamos en los índices que hemos discutido en el buen sentido, digo, que plantea Schiavone en México, por mencionar algo, siguen siendo casos aislados. Nosotros propusimos un índice que llamamos índice sintético de comportamiento estratégico subnacional, y eso es raro, es una rara avis dentro del concierto de la economía en particular y de las relaciones económicas internacionales, no las relaciones internacionales. Pero bueno, en la práctica lo que encontramos es gobiernos provinciales, regionales, en el caso chileno, enfrentados a entornos turbulentos, necesidad de gestionar el desarrollo casi, digamos, por asalto, porque por la urgencia de las cuestiones a las que nos enfrentamos, y dada la enorme brecha y la no verificación de un crecimiento armónico, es necesario y acuciante, les diría yo, actuar sobre el desarrollo desde y hacia una visión subnacional no central. Lo que implica, digo, las cuestiones que nosotros hemos escrito, digo, trabajar como mínimo en 3 pilares. Desempeño económico, digo, esta es la vieja idea de Smith, que yo siempre propongo a mis colegas economistas reactualizarlas, ¿no? Yo siempre digo, a mí Smith hablaba de la investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Por qué no hablamos de la riqueza de las regiones? Pero tendríamos que generar el Smith, digamos, del regionalismo, ¿no? Esta es una idea que siempre se me ha ocurrido. Bueno, después la inserción internacional, que tiene que ver con lo que estamos acá y lo que vamos a charlar en un ratito, y después con el atractivo para atraer inversiones privadas, que eso implica todo un conjunto de técnicas empresariales, de condiciones de inversión, de financiamiento del desarrollo, que es microeconómico pero regional, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, digo, mi propuesta teórica para abordar el caso de la integración regional transfronteriza es concebir al gobierno no central, al gobierno subnacional, al gobierno de San Juan y de Coquimbo como un sistema de sistemas, digamos, donde esta jurisdicción subnacional tiene sistemas presentes, el sistema económico, el ambiental, el social, el territorial, y eso se expande y se relaciona con otros sistemas y subsistemas al exterior de su propio sistema, ¿no? Básicamente la política nacional, básicamente las empresas privadas y la sociedad civil, las relaciones internacionales del país y el mercado mundial. Y allí nos encontramos ese hermoso término que nos cobija a todos, que es el término de la paradiplomacia. La paradiplomacia es necesaria si uno asume una visión sistémica, donde en realidad el gobierno subnacional es un subsistema abierto dentro de un sistema de sistemas. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer paradiplomacia? Entonces, Estela, me van avisando cómo voy con el tiempo, porque sé que llegué un poquito tarde a la oficina, bueno, esto de trabajar a 70 kilómetros del lugar de vida, digamos. Pero cualquier cosa me van avisando. Si nosotros asumimos los gobiernos no centrales, los gobiernos subnacionales como un sistema de sistemas, digamos, básicamente, ¿por qué habría ventajas? ¿Por qué el sistema gobierno subnacional tendría algunas ventajas o
el subsistema gobierno de Jujuy, por ejemplo, dentro, o territorio de Jujuy dentro de un ámbito más amplio, que podría ser la región del NOA, podría ser la región del NOA integrada con Bolivia y el norte de Chile. ¿Por qué tendría ventajas? ¿Estamos? Bueno, si uno asume en realidad esta visión de la teoría general de sistemas y este territorio como un sistema de sistemas, en realidad nos encontramos con un campo relacional, digamos, ¿no? Donde hay entes autónomos y esa unicidad, digo, de los vínculos no está planteada al inicio. Entonces hay que empezar a construirla. Y aquí aparece una palabra clave que yo suelo utilizar mucho en mis escritos, que es la palabra ubicuidad. El gobierno subnacional tiene una ubicuidad ideal, porque no está tan lejos como está Buenos Aires o la Cancillería para entender los mecanismos de relación transfronteriza de Jujuy con Tarija, por ejemplo, pero no está tan cerca, digamos, como el vínculo municipal, digamos, de La Quiaca con Villazón, por dar un ejemplo. Entonces, si usando el marco teórico de la teoría de sistemas, un integrante de un sistema se relaciona con otros integrantes, debe emitir señales procurando su efectiva y correcta interpretación. Entonces, si el signaling, digo, la capacidad de emitir mensajes y que puedan ser interpretados, digamos, realmente un territorio subnacional, San Juan para reunirse con Coquimbo y Coquimbo para reunirse con San Juan, están en una ubicuidad media, en una ubicuidad meso para poder interactuar con otros elementos del sistema. No tan lejano como las cancillerías de Buenos Aires y de Santiago, pero tampoco tan cerca, vuelvo a decir, como supongamos las municipalidades de Calingasta y de Choapa, por decir algún lugar. Una vez que yo asumo esto, digamos, asumo la vinculación transfronteriza como un campo relacional, es decir, sistémico. Digo, nosotros proponíamos un plan que tuvo su abordaje teórico, pero que a su vez, digamos, planteamos un plan, digamos, cuando yo fui a cargo de un programa muy interesante que se llamaba Programa San Juan al Exterior, digamos, y desarrollamos como una metodología para la integración transfronteriza. Y básicamente estos eran los puntos centrales. Primero, partir de un conocimiento general de los territorios, pero no solamente del propio, sino con el cual me estoy integrando, digamos. San Juan tiene que conocer a sus pares coquimbanos y los coquimbanos tienen que interrelacionar y estar muy en conocimiento de las realidades sanjuaninas. Yo recuerdo una frase, sin hacer alguna mención política, pero una frase de un político argentino hace muchos años, digamos, que decía que la integración es verdadera integración cuando se integran son los bolsillos. Y yo siempre decía algo como gestor público para deconstruir cierta idea de los sanjuaninos de que el túnel era el alfa y el omega, el túnel de Agua Negra, digamos, este paso, el paso de Agua Negra que conecta el norte de San Juan con Coquimbo. La infraestructura, digamos, de la misma manera que en la vida personal, que en la vida amorosa de uno, que en la vida afectiva, uno no construye una casa, digamos, y después organiza la familia. En realidad uno tiene un proyecto de familia al que le interese ir en esos lugares y la casa es la culminación. Pero uno tiene, digamos, un vínculo relacional previo, tiene una vida de pareja planificada y la casa viene a coronar ese proceso. El túnel, ninguna integración física es alfa y omega de nada. Por eso es importante el conocimiento general de los territorios. Ese conocimiento no debe ser solamente un diagnóstico a nivel línea de base. Debe identificar actores. Nosotros tenemos que reunir actores, tenemos que encontrar parejas, tenemos que hacer, perdónenme la referencia, tenemos que hacer un Tinder de la integración, tenemos que hacer match entre las cámaras, tenemos que hacer match entre las instituciones académicas, tenemos que hacer match entre los vínculos políticos estratégicos que pueden fomentar y ayudar a facilitar esa integración. Una vez que identifiqué, una vez que tengo el Tinder, tengo que generar la cita.
Y la cita sistemática, la cita institucionalizada, no es otra cosa que crear foros permanentes. Mariano Álvarez ha trabajado muchísimo con el Comité de Integración. Bueno, el Comité de Integración es una herramienta fundamental, central, digamos, está aprobado la tesis doctoral de Mariano Álvarez, es una prueba científica de ello, digamos, de cuánto facilita la integración. Ahora, una vez que yo los conozco, una vez que tenemos los actores macheados y que he creado los foros institucionales, deberé identificar y desarrollar las potencialidades en común. Debo concebir una visión subnacional conjunta, es decir, concebirme como la región San Juan-Coquimbo o Coquimbo-San Juan. ¿Estamos? Y después directamente ir a trabajar a problemas. Entonces, fíjense lo que implica, digamos, en visión territorial, la integración del corredor bioceánico San Juan-Coquimbo, ¿cierto? Implica un nivel de conocimiento. Si yo les cuento una cosa, siempre se ha podido hacer, digo, este plan que yo les mencioné anteriormente ha podido ser desarrollado en extenso y con sus altos y bajos, pero muy fuertemente en San Juan y Coquimbo. Digo, creo que lo que resta, digo, es el gran trabajo, digamos, al resto de los corredores y a la integración de los otros corredores. Yo acabo de estar en Tucumán hace 2 semanas, tengo que volver y ahora me estoy yendo a Formosa, digamos, para pensar la integración esta. Me falta un puntero, soy profesor, perdón, digo, estoy acostumbrado al pizarrón, digamos, de integrar estos corredores, porque esto es un sistema de sistemas. Entonces, cuando yo trabajo desde la integración, desde el comercio exterior, desde una perspectiva subnacional, interactuando con otros actores y con otras regiones, es necesario desarrollar una metodología que debe ser propia, pero que debe incluir seguramente los siguientes aspectos. Espacios comunes de actuación, veranadas, por ejemplo, en el caso San Juan Coquimbo. Complementariedad económica, ahora les voy a mostrar un pequeño concepto. Y después, la competitividad conjunta. De nada sirve, digo, lo que le pasa a los amigos misioneros, digo, con Encarnación, digo, los amigos de Posadas con Encarnación, que depende del tipo de cambio. Entonces resulta que hay oleadas en que el tipo de cambio conviene a los paraguayos y hay veces que conviene a los argentinos. Entonces estamos teniendo, digamos, una integración pendular. Bueno, romper eso, digamos, implica trabajar en una competitividad conjunta y quizás no pensar en el vínculo bilateral, sino en el vínculo Coquimbo y San Juan hacia afuera. Nosotros habíamos inventado un portal, digamos, un portal con financiamiento del gobierno, este era el formato, y esta es la idea, digo, en ese gráfico que hicimos del mundo, era eso, pensar San Juan y Coquimbo como una misma cosa que se proyecta al mundo. Y fíjense que esta revista, digo, iniciaba con la bienvenida de los 2 ministros de producción, bueno, en Chile los que conocen, se llama Ceremi, digamos, ¿no? Porque es el secretario regional ministerial. Digo, pero fíjense qué importante, ¿no? Un mismo instrumento de integración micro donde el ministro de Producción y Desarrollo de San Juan daba la bienvenida, digamos, junto con, a la par, lo pueden ver ahí, con en ese entonces el Ceremi de Economía de la región de Coquimbo. Y fíjense que había un portal, lo señalo aquí, para registrar su empresa, había un directorio de contactos propios. Bueno, esto fue una herramienta muy interesante y que yo, digo, propongo, digamos, en otras regiones cuando me ha tocado, digo, hacer algunas consultorías o proponer en algunos foros internacionales. Digo, esta idea, digo, no necesariamente el portal, se pueden elegir otros instrumentos, pero esta visión conjunta debe estar presente si uno desarrolla visiones transfronterizas, bien sea, digamos, como decíamos, Posadas Encarnación, bien sea Tarija La Quiaca, digamos, Jujuy, digo, el sur de Bolivia, digo, en todo caso siempre pensarse como una región única, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo un pequeño ejemplo, ¿no? de cómo lo trabajamos, el sector agrícola, particularmente en la relación San Juan-Coquimbo. Lo que les dijimos era este plan que habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Espacios comunes, complementariedad y competitividad conjunta. Ese para mí es el plan que debemos desarrollar. ¿Y cómo abordamos
iniciativas de complementación. Bueno, particularmente concibiéndonos en conjunto. Entonces, en los pasos que nosotros hicimos, realizamos un FODA, digamos, del sector agrícola particularmente. Primero identificamos los actores, los juntamos, creamos los foros, se desarrollaron mecanismos permanentes, institucionalizados de comunicación y se identificaron conjuntamente 26 fortalezas, que son nuestras, ni tuyas ni mías, nuestras. 24 debilidades, nuestras, o sea, de San Juan y Coquimbo. 25 oportunidades y 15 amenazas. Con todas esas cuestiones, ese mapa de diagnóstico para trabajar, postulamos iniciativas que las pusimos a disposición de la comunidad, para que la comunidad sanjuanina y coquimbana a la vez las priorizara. Y utilizamos alguna metodología. El ejemplo que usamos en el sector agrícola fue el panel de expertos. Se podría hacer una votación, se podría involucrar a los colegios, se podría involucrar a las fuerzas vivas, hay diferentes formas. Y después desarrollamos una matriz de marco lógico del proyecto. Por ejemplo, algunas cosas que hicimos. Provisión de servicios e insumos agrícolas conjuntos, ¿no es cierto? Se desarrolló un flujo recíproco en el cual pensamos que Coquimbo tenía ventajas competitivas en el desarrollo de la agroindustria y San Juan tenía una industria de insumos para el agro. Entonces, era industria de ventas de insumos y productos agrícolas en región de Coquimbo, una gran red de comercialización, red que no tenía San Juan, entonces podían desarrollarse iniciativas conjuntas. En el aceite de oliva y aceituna, en este caso había una clara dirección, que era de San Juan a Coquimbo. Entonces, lo que hicimos fue facilitar tecnología para que hubiera campo experimental de producción olivícola en unas zonas específicas en el área de Coquimbo. Estoy hablando de algo que se desarrolló en el año 2012. Y obviamente, recuerdo, esto no está, pues no lo quise poner para no aburrirlos, pero al revés, Coquimbo tiene un gran trabajo desarrollado en destilados, ¿no es cierto?, en bebidas destiladas. San Juan hace solo vino, digamos. Bueno, solo vino en términos vitivinícolas, pero saben que Coquimbo, obviamente, su industria pisquera es muy, muy fuerte. Bueno, ¿cuál fue la iniciativa? Fortalecer una pequeña producción pisquera artesanal en el circuito de San Juan. Y eso fue San Juan más Coquimbo, digamos, ¿no? Y si uno tuviera el túnel con ese enorme relacionamiento. Javier, me parece que presionaste algo en tu micrófono que hizo un ruido. ¿Dónde se escuchó? Ahora sí, pero tenés... A ver, ahora. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, hay una pequeña interferencia, parece, de tu micrófono. Se supone que es el mejor de los, o sea, el mejor en el sentido Ahí, que ahora sí. Pero bueno, suele pasar. No sé si se llegó a escuchar lo del aceite de oliva y lo de la industria del pisco. Sí, solamente al último se cortó brevemente, pero se entendió bien. Perfecto. Bueno, no los quiero aburrir. Esto hay un documento, si a alguno le interesa lo podemos compartir. Se analizaron, creo que 12 cadenas de valor entre San Juan y Coquimbo, digamos. Con lo cual, no quise aburrirlos ir uno por uno, con cada uno de los trabajos. Pero la idea, vuelvo a repetir esto. La idea, para mí el plan, y cuanto más lo estudio, más afino instrumentos, pero sigo creyendo en la base, sigo creyendo en los pilares. El pilar de toda estrategia de integración transfronteriza incluye espacios comunes, complementariedad y competitividad conjunta, digamos. Si no, esto que contaba de misiones y encarnación, ¿no es cierto? Hoy baja el dólar, digamos, van los misioneros a Encarnación. Hoy el dólar está caro en Argentina, digamos, vienen los de Encarnación a Posada. Bueno, no, uno tiene que trabajar, vuelvo a decir, espacios comunes, complementariedad y competitividad conjunta. Bueno, ¿dónde van a poder leer algunas cuestiones de estos que les he mencionado? Hay un libro maravilloso, estoy haciendo una pequeña publicidad, una publicidad no tradicional, como diría la gente de la radio, la PNT, digamos. Es esto de lo que estamos conversando ahora, no sé si se llega a ver, si se me llega a ver, este es el capítulo, lo que hemos hablado hoy, tiene que ver con el capítulo que se llama Integración Regional Transfronteriza y que está en este libro
que han compilado Mariano Álvarez, Mariana Luna Pon de la Nacional de San Martín y Nahuel Odone, funcionario de Mercosur. Bueno, esto es un libro de 2019 muy interesante para los que desarrollan estudios sobre paradiplomacia. Y aquí está precisamente el caso de San Juan y de Coquimbo, escrito por mí, es el capítulo número 10. Después se publicó una cosa muy interesante de otro ensayo, porque esto cambia el enfoque. Digamos, Italia y Argentina no es transfronterizo, ¿no? Sería lo que técnicamente se llama microdiplomacia global, digamos, en contraposición a los lugares. Se hizo un trabajo muy parecido, con algunas particularidades, pero yo hablé de la relación Italia y Argentina en clave subnacional, planteando el caso de San Juan y de la Regione Veneto. ¿Estamos? Este es un texto que hizo la Nacional de La Plata con el Instituto de Relaciones Internacionales, que es un faro en términos de Argentina de estudios internacionales. Esto fue un libro muy interesante, un libro digital, creo que está completamente disponible para descargarlo sin costo. El de América Latina Global creo que no. Pero este, si lo googlean, creo que pueden llegar rápidamente al PDF. Italia y Argentina, 10 ensayos sobre la relación bilateral, de la Universidad Nacional de La Plata. Hay un capítulo, no anoté el capítulo mío, pero está Italia y Argentina en clave subnacional. Este es un texto del 2018. Finalizar, este conversatorio, que la idea era más que conversemos que una conferencia larga, digamos, era dejar algunos puntos para el debate. Por eso, voy a concluir, pero sin ganas de concluir, digamos, simplemente para dejar planteos a futuro. Y quiero denominar a ese planteo a futuro viejos desafíos para nuevos actores. En el plano teórico, para los colegas que están haciendo su tesis con Estela, digamos, o en el CISOR, o que están desarrollando una cadena, una carrera académica. Bueno, primero, pensar en instrumentos específicos para analizar la gestión de la integración desde los actores subnacionales o no centrales. Tienen grandes referentes. La gente de la UPB, digamos, de la Universidad del País Vasco, con Noé Cornau a la cabeza, Alex Ubalde, que acabo de estar, José de Castro, en la Universidad de Guadalajara, el querido amigo Ray Freddy, Lara, digamos. Hay grandes teóricos que andan pensando, instrumentos. Quienes están por desarrollar su tesis o quienes están interesados en seguir un camino académico subnacional, tienen grandes referentes en Argentina para plantearlo. No es un camino fácil, recuerden la frase de Van Gogh, los caminos pavimentados son fáciles para transitar, pero ninguna flor crecerá en ellos, digamos, ¿no? Bueno, hay caminos más fáciles que entrar en la paradiplomacia, pero les puedo asegurar que en esos caminos fáciles no florecerán, tantos abordajes teóricos novedosos como nos encontramos nosotros en este barrio de la paradiplomacia año a año y encuentro a encuentro. ¿Qué les propongo? Les propongo hablar de economía, les propongo sublevar ciertos conceptos, subvertir ciertos conceptos y hablar de economía internacional, relaciones económicas internacionales desde la óptica de la paradiplomacia, a pesar de que eso a veces sea de paladar grueso para mis colegas economistas. ¿Cuánto tenemos para decir desde la economía, hablando de gobiernos no centrales? Los invito, desde lo teórico, y a los amigos que estén por desarrollar una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, a transitar ese hermoso camino. En la práctica, a los gobiernos, a mí me ha tocado trabajar con varios gobiernos, ahora estoy yendo a Formosa dentro de poco, he trabajado en el Departamento Atlántico, que es Barranquilla, en Colombia, y en Magdalena, que es en Santa Marta, o la capital es Santa Marta, desarrollar acciones de internacionalización, llamar a los internacionalistas. El otro día hablábamos con Mariano de un trabajo interesantísimo que hizo Mariano respecto a la cadena del café en Jamaica. Bueno, es por ahí, como dirían los adolescentes, es por ahí. Hay que desarrollar acciones de internacionalización que permitan ampliar complementariedad y espacios comunes transfronterizos. Hay que gestionar la paradiplomacia. La paradiplomacia se gestiona, se trabaja, se analiza y se piensa. Sola no sale. Los estados centrales tienen abordajes diplomáticos solos, porque su propia dinámica los obliga a trabajar. Podés aislarte al estilo Corea del Norte, pero la propia dinámica de un mundo globalizado te lleva.
Esa suerte no la tienen los actores de los gobiernos subnacionales. Hay que gestionarlo. Hay que pedirle al gobernador de Jujuy, hay que pedirle al gobernador de Salta, al gobernador de Tucumán, por ir a NEA, digamos, a NOA, perdón, o ir a San Juan, o a Coquimbo, o al departamento de Canelones en Uruguay. Digo, hay que estimular que gestionen la paradiplomacia. En respecto a los territorios binacionales, lo que hablábamos hoy, les propongo dotarlos de una identidad conjunta. Ni ellos ni nosotros, no la dialéctica del truco, como siempre digo a mis alumnos. ¿Vieron la dialéctica del truco que uno escribe ellos y nosotros? No, digamos, nosotros que incluye a ellos. A los empresarios, a las fuerzas vivas económicas, señores, tienen que participar de misiones exportadoras, tienen que hacer exploraciones e inteligencia de mercado. De la mano, sanjuaninos y coquimbanos, bolivianos del sur, digo, con jujeños y salteños junto con los compañeros de Arica y Parinacota y del sur de Bolivia. Digamos, apoyarse en la dinámica territorial y en las facilidades logísticas, por ejemplo, en las facilidades de aduana entre La Quiaca y Villazón. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los académicos? Dar soporte, dar sustancia. Bien, les prometo que estoy finalizando. Bueno, dicho esto, digo, con esto que pretende ser una hoja de ruta en este conversatorio, digo, me despido quedando a disposición de consultas. Hay muchísimas cosas que me gustaría comentar. Sé que era un conversatorio de 20 minutos y no quería extenderme, digamos, pero afortunadamente hemos desarrollado en los últimos años una experiencia con el grupo de investigación y con los amigos, como he dicho, Ray, Nahuel O'Donnell, Mariano, tuvo una expertise, Estela, digamos, una expertise académica y pragmática para la gestión de la paradiplomacia. Los invito a este camino, que es un camino absolutamente apasionante, no por eso sin problemas, pero les puedo asegurar que al final de todo, como diría un cantante argentino, digo, hay recompensa. Gracias por escucharme en esta mañana y quedo a disposición, acá tienen los datos, quedo a disposición para las consultas que quieran y para la conversación que busquen seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras, tus explicaciones. Creo que nos has tirado varias líneas para que tengamos preguntas. Ha sido muy interesante cada una de las aristas que has abordado. Yo le voy a dar la palabra ahora al doctor Cristian Obando para escuchar algunos de sus comentarios. Y si les parece, luego Mariano se ha tenido que retirar lamentablemente, pero vamos a hacer una ronda de comentarios, preguntas, consultas. Así que le paso la palabra a Cristian entonces. Cristian, bienvenido, buen día. Estás muteado, Cristian, me parece. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Estela, muchas gracias, Javier, por tu excelente presentación, por tu contribución muy iluminadora y estimulante para esta discusión. Y sobre ella yo me quería centrar en algunos tópicos que me parecen re interesantes como para discutir. Por ejemplo, tú partías con algo que me parece muy interesante, que es el tema de las disparidades regionales en América Latina, ¿no? De la inequidad territorial, de la regresión demográfica. Y ahí a mí, siguiendo la experiencia chilena, tengo la siguiente interrogante, que es si realmente esta es una limitación para la integración fronteriza o una oportunidad, las disparidades. Esto de que lamentablemente, como cierto dice el profesor Benedetti, se asocia en América Latina la zona extrema con la fronteriza. Entonces, como que tienen esa condición de rezago que muchas veces los estados centrales de América Latina etiquetan a sus zonas extremas, como zonas rezagadas, zonas de interés especial para el Estado. Por lo tanto, ahí como que de alguna manera la integración no está, por ejemplo, en América Latina me da la impresión que en la gestión internacional de las regiones, como tú dices, hay que gestionar la frontera. Muchas veces estas zonas rezagadas carecen de instrumentos de gestión en la medida que los estados tienden a crear un instrumental de gestión, pero más hacia la integración nacional. Es decir, de manera invertida, integremos
integrémonos al centro. Pasa mucho en Chile, ¿no? Que las políticas de zonas especiales, de zonas extremas, tienden a crear una cultura regional geopolítica de tenemos que integrarnos hacia el centro. Y eso hace desdibujar y perder las oportunidades de la cooperación fronteriza que tú también explicas para Coquimbo y San Juan. Entonces, esa es mi primera inquietud. Si en América Latina, quizá yo tengo el sesgo chileno, si tenemos no el lastre, esto de las zonas vacías, zonas rezagadas, que terminan siendo un impedimento para la gestión transfronteriza, en la medida, como digo, que no permiten que las zonas extremas despeguen. Eso por un lado, y otro la capacidad endógena que tú destacas, que creo que es muy interesante, Javier. En el caso de Coquimbo, claro, ha estado por mucho tiempo Paulina Castillo, que es una activista y una funcionaria de la integración transfronteriza. O sea, siempre yo lo miro desde el lado chileno, ¿no? Porque en Chile tenemos una disparidad muy grande de esta gestión internacional transfronteriza. Tenemos regiones muy activas como Coquimbo, como Antofagasta, como la misma Aysén en la Patagonia, que claro, ahí es un caso distinto porque, como sabes, la profesora Bandieri, ahí estamos hablando realmente de una zona aislada, ¿no? La Patagonia, pero ahí hay un activismo muy interesante porque hay una identidad muy fuerte, una identidad patagona. Entonces, ese otro elemento que también destaca Javier, el tema de la identidad local y de la atractividad territorial como un motor para la cooperación transfronteriza. Entonces yo destaco eso que me parece muy estimulante, ¿no? Esas capacidades endógenas, esa suerte de voluntarismo que no todas las regiones la poseen por, por esto que menciono al inicio, el lastre que significa esto de ser etiquetada de zona extrema, pues puede ser una de las razones de que cuesta que algunas regiones despeguen en la integración transfronteriza. Pero bueno, el caso de la Patagonia es un ejemplo en contrario, ¿no? Entonces, con esos elementos de discusión me quiero quedar, ¿cierto? La situación de las regiones extremas y la capacidad endógena que deben tener las regiones para articularse de manera transfronteriza. No sé si el término sea voluntarismo, ¿no? Pero esa vocación por la integración transfronteriza que es clave para una gestión óptima de nuestras regiones. Sí, con esos comentarios me quedo y de nuevo muchas gracias Javier por tu estimulante exposición. Muchas gracias, Cristian. Me gustaría ahora abrir la palabra, a ver si alguna de los participantes quiere hacer algún comentario al respecto, alguna duda, pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, yo quisiera sumar una consulta. Ahí está Cristín. Cristín, te doy la palabra. Muchas gracias por tan estimulantes comentarios y presentaciones, Javier y Cristian. Lo que yo quisiera plantear es un poco la cosa ecológica y étnica, ¿no? Porque sobre todo en el caso Bolivia, Chile, Argentina e incluso el Perú, nosotros tenemos territorialidades largamente formadas, ¿no? Estoy pensando en la territorialidad y las relaciones étnicas, familiares, ¿no? De los aymaras, que tienen una larga tradición de intercambios establecidos, ¿no? Donde efectivamente, como dice Cristian, interviene la política nacional para deshacer esas territorialidades, ¿no? Y esas formas acumuladas de integración regional. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta el día de hoy, diría yo, hay resistencias, ¿no? Que están basadas en esta larga trayectoria de articulación histórica, ¿no? De los grupos étnicos, por llamarlos de alguna manera. Y lo que viene a colación también es la historia del contrabando, ¿no? Que es algo que surge con la formación de los Estados-nación. Entonces, ¿hasta qué punto el contrabando es una manifestación de protesta, si uno quiere, ¿no? Contra esas articulaciones tradicionales versus las políticas del Estado, ¿no? Los estados nacionales. Entonces, me gustaría que reflexionáramos también un poco en las resistencias, ¿no? Desde lo local, y no solamente del optimismo de la integración en un Estado moderno, ¿no? En una integración regional
moderna capitalista, ¿no? Con todas las consecuencias ecológicas que estamos viendo, ¿no? O sea, desde la distribución del agua hasta la competencia, ¿no? Por los precios, si uno quiere, ¿no? Y de paso el contrabando, ¿no? Que es así un malestar, sobre todo en la frontera Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, ¿no? Estuve hace poco escuchando una presentación sobre Carangas, ¿no? Que es un viejo corregimiento, y Carangas definitivamente es una plataforma que era parte de Oruro, además ligado a toda la mitad de Potosí, ¿no? Las migraciones, con la población que hoy día está totalmente dispersa entre los países de los que estamos hablando aquí. Y sin embargo se unen culturalmente y como comunidades a través de un sistema de apachetas, ¿no? De capillas, ¿no? De pagos a la tierra, ¿no? Que son todas tradiciones que creo que tienen una vigencia, ¿no? Y forman un mecanismo de resistencia incluso, ¿no? A todas estas posibilidades de desarrollo supranacional. Quisiera que reflexionáramos un poco sobre ese tema, ¿no? Gracias, Javier, gracias, Cristian, gracias, Tela. Gracias, Cristín. Javier, ¿querés hacer alguna devolución respecto de estos comentarios, tanto de Cristian como de Cristín, y por ahí algo que te haya quedado en el tintero de la presentación? Sí, por favor, Estela, bueno, en relación a lo mencionado por Cristian, yo creo que la diferencia entre PIB per cápita, digamos, es de alguna manera la justificación, digo, por lo menos en mi ciencia, que suele ser bastante obtusa, digamos, ¿no? Digo, nosotros estamos acostumbrados a pensar, digamos, en la armonía del crecimiento, ¿no? Teoría de Solow, no lo voy a aburrir. Digo, saben que algo más efectivo, digo, que el clonazepam es la teoría económica, con lo cual yo no los voy a aburrir, digamos, pero digamos, la teoría de Solow, digo, la teoría del derrame, digo, en general hay una idea como crezcamos y esto se armoniza, digamos, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que regionalmente esa idea no existe, digo, Arica y Parinacota no convergen, señores economistas, al PBI de Las Condes, claramente que no, digamos, y el de Puerto Madero tampoco, digo, converge al PIB de Clorinda, digamos. Entonces, algo hay que hacer. Para mí, ese es el punto de partida. No es algo nuevo, digo, en las intervenciones de Cristín y de Cristian, digo, anoté un nombre clave para los chilenos, que es Guasier, digamos, ¿no? Digamos, o sea, me apareció todo el tiempo. Después, digo, en relación a lo de Cristian y que recordaba una amiga que es Paulina, digamos, yo mi tesis doctoral desarrollé un concepto que yo llamo comportamiento estratégico subnacional, ¿no? Y este comportamiento estratégico subnacional, que yo lo medí y lo comparé contra el Producto Bruto, a ver si realmente un mayor comportamiento subnacional, digo, un mejor comportamiento subnacional implicaba una reducción de las brechas en las regiones rezagadas. Yo puse todavía, digo, lo considero una teoría que me gusta seguir desarrollando, pero digo, 4 aspectos del comportamiento estratégico subnacional. Primero, la ubicuidad, es decir, ¿quién sos? Digo, a ver, vamos al caso sanjuanino. Digo, no es lo mismo ser San Luis que San Juan. Digo, aún con el mismo PBI per cápita. ¿Por qué? Básicamente porque San Luis está en el medio del corredor central que une, digo, Buenos Aires con el Pacífico. Es decir, si uno va de Buenos Aires a Santiago, Talcahuano, Valparaíso, pasa por San Luis. Por San Juan uno no pasa, digamos, uno tiene que ir especialmente a San Juan. No es lo mismo ser Arica y Parinacota que ser Aysén. Entonces, lo primero que uno tiene es ese trabajo de quiénes somos, digamos, casi existencial. El segundo, digamos, comportamiento estratégico subnacional tiene que ver con lo fiscal. Bueno, es decir, vos podés ser una provincia o una región bien administrada o mal administrada, ¿no? Y eso también impacta sobre el PIB. Lo tercero tiene que ver con la relación con la nación o con el gobierno central, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene San Juan con el gobierno nacional? ¿Qué afinidad o no? ¿O cuán está metida esa región rezagada dentro de los planes estratégicos de los gobiernos centrales? Y lo último, que en realidad me cuesta medirlo, yo hice una medición que es imperfecta, pero es lo que le llamo institucionalidad subnacional. Y ahí tiene que ver con este voluntarismo. No es lo mismo tener una Paulina Astroza
perdón, una Paulina Castillo, digamos, una Iris Benninger, por tirar nombres, digamos, que, digo, gente que no tenga esa vocación, digo, para diplomática. Entonces, ese liderazgo, el liderazgo del gobernador, el gobernador Gioja, un gobernador muy presente en términos de la integración, digo, al margen de yo trato de ser apartidario y fundamentalmente no estoy haciendo proselitismo, pero sí una persona muy comprometida. Digo, no es lo mismo tener un gobernador comprometido, y lo he visto personalmente, digamos, con, digamos, la integración, que no tenerlo. Entonces, todas estas cuestiones, digo, que vos me mencionás, para mí están en esto que yo desarrollé y que llamo comportamiento estratégico subnacional. Ahora, el problema de esto es que depende de muchísimas variables. Las capacidades endógenas tienen que ver con esta ubicuidad subnacional, lo que yo llamo entorno económico productivo subnacional. Digo, hay capacidades empresariales diferentes, y en este sentido yo en el rezago, yo respecto a lo que vos mencionabas del rezago, yo digo, tengo casos para todos los gustos, digamos, ¿no? Es cierto que la Patagonia es muy dinámica, y vamos a ser sinceros, digo, la región donde está Punta Arenas, digamos, no recuerdo el número, o Magallanes se llama, ¿no? No me acuerdo cuál era el número original, digamos, porque habría que irlo. Fuerte Bulnes, después Punta Arenas, y está en el lado chileno de la banda chilena del Estrecho de Magallanes. Exactamente. Esa región, digamos, vamos a hacer con su par, que sería Santa Cruz y Tierra del Fuego Lago Argentino, digamos, no son regiones de bajo PBI per cápita. Está bien, tienen una situación, digo, distinto es si nosotros, digo, nos centramos, digamos, en Formosa y el departamento Clorinda, que está en Formosa, cruzando, y está Asunción. Entonces tenemos casos para todo tiempo. Y respecto a ahí siempre recuerdo una anécdota, digo, que la aprendí trágicamente siendo profesor visitante en la Universidad de Toronto. El medio tiempo no siempre sirve. Digo, la ropa de medio tiempo no siempre es útil, digamos, ¿no? Y eso es lo que les pasa a la Cancillería, que es esto que vos mencionabas maravillosamente con el tema de la concepción desde el centro. Digo, a veces la sábana tejida desde el centro no llega a Arica Parinacota o no llega a Magallanes. El tema también es qué tejo, digamos, ¿no? Y ahí lo que creo es que la gran clave para el territorio es tomar el toro por las astas. Es decir, digo, básicamente los que tienen que presionar, vamos a ser sinceros, digo, a la Cancillería le importaba mucho más Mendoza que San Juan. Digo, por vínculo estratégico, por relación entre Mendoza y la región metropolitana de Santiago, digamos. Ahora, lo que hubo es una acción, una presión popular, digamos, institucionalizada de los sanjuaninos que forzó un poco, digamos, eso. Bueno, eso es la clave. Ahora, para mí hay que gestionar sabiendo que el medio tiempo no sirve y que, digo, lo que teja, digamos, Santiago o Buenos Aires, digo, necesariamente va a quedar corto. Y en relación a lo de Cristín, con lo cual las capacidades endógenas para mí son fundamentales. Y después, en relación a lo que mencionaba Cristín, volví a recordar a Guassier otra vez. Guassier dice que hay condiciones identitarias de la integración que son previas, digamos, y eso es cierto, digamos, pensemos en la cueca a las dos puntas, ¿no? Digo, que hablaba de un vínculo de arrieros entre Calingasta, digamos, y vendría a ser Choapa, supongo, del otro lado, digamos, ¿no? Bueno, eso estaba, pero también puede estar en el contrabando. Yo creo que esas son capacidades infraestructurales, sociales, que deben ser aprovechadas por un gestor para diplomacia, un gestor de integración territorial. Ahora, no necesariamente esa integración es buena, digamos, o contribuye a los objetivos sociales. Puede ser que sea parte de esas redes estén fundadas en el contrabando. Digo, puede ser que parte de esas redes estén asentadas sobre una destrucción ecológica sobre el medio ambiente. Bueno,
¿qué es lo que hay que aprovechar? Hay que aprovechar las redes, digamos, como con el ostión, digamos, que esto demuestra que extraño Chile, ¿no? Digamos, ¿no? Que hace bastante que no voy, digamos, ¿no? Como con el ostión, yo tengo que separar la cáscara y comerlo sabroso. La red, aún voy a decir una bestialidad que académicamente no sé si es bueno, pero digo, incluso la red del contrabando, el tejido social del contrabando, es útil, digamos, para un gestor paradiplomático. Obviamente hay que desactivarlo y aprovecharlo en pos de la integración. Yo no puedo, esa es una discusión que yo tuve en los comités de integración. No hay que penalizar al señor de la veranada, digamos, ¿no? La veranada es que cruzan las cabras de un lado y del otro. Digo, había toda una cuestión represiva de prohibir, de exigirle el pasaporte y el SENASA y el que vinieran con las cabras y todo eso. No, digo, yo creo que hay que aprovechar esas redes y poder hacer que esas redes sirvan a los propósitos paradiplomáticos nuestros. Obviamente, introducir cuestiones ecológicas, digo, por ejemplo, probablemente cierto movimiento antimina en Esquel, digo, puede ser que, digo, se nutra, digamos, o apoye cierta cuestión parecida en Aysén, digo, porque mencionaron Aysén. Bueno, hay que aprovechar esas redes, obviamente con una direccionalidad, como yo lo menciono en mi tesis doctoral, digo, con un comportamiento estratégico. El problema es que existan esas redes sin existir un comportamiento estratégico a ambos lados de la frontera. Yo creo que ese es el principal problema. Muchas gracias, Javier. Ahí le voy a pasar la palabra a Hernando, que quiere comentarte alguna cuestión. Hernando, tienes la palabra. No lo escuchamos. Cuidado, Hernando. Ahora sí. Bien, yo estoy desde Montreal para hacer un poco más diversa la geografía de la reunión. Primero, Javier, muchas gracias porque la presentación fue excelente y genera cantidad de inquietudes y se me ha hecho de supremo interés, especialmente porque esta región de Coquimbo-San Juan no la conozco directamente. Conozco otras diversas regiones de todo el entorno entre los diferentes países que has ido mencionando, y de ahí me surgió la inquietud a partir de la intervención de Christine sobre el ejemplo que puso del contrabando. Yo siento que dentro de la presentación, tal vez dentro del análisis FODA que hicieron de la región de San Juan y Coquimbo, pues miraron las externalidades a la propia región, y probablemente muchas de las situaciones que se identificaron incluyen algunas seguramente externalidades que no controlan las regiones y que tienen un serio impacto sobre la vida económica, social de la región. Pero como no conozco la región, no me refiero a ella, sino al resto de los territorios de estos países que están asociados a la externalidad del contrabando. En el siguiente sentido, probablemente, dadas las condiciones de vida, las deficiencias en la distribución del ingreso, en los niveles de vida tan bajos de algunas de las poblaciones de los territorios de frontera, de Bolivia, de Argentina, de Paraguay, de Perú, probablemente el contrabando fue una práctica que se fue desarrollando como un sistema complementario de vida para poder desarrollar ingresos mínimos ante la ausencia de inversiones y desarrollo de sus propios territorios. Pero a medida que el contrabando comenzó a crecer en una dinámica tan intensa como la que existe actualmente, el contrabando en cierta forma va generando una dominación sobre el comportamiento económico y social de los habitantes de muchas de las fronteras de los países nuestros. Y hay aliados externos que están fortaleciendo ese negocio, ese gran negocio que está asociado a proveedores asiáticos, a proveedores de países desarrollados y puntos de ingreso que se han fortalecido
para dinamizarlo, impulsarlo, como por ejemplo Iquique, la zona libre de Iquique. Pongamos el ejemplo de la ropa usada, por decir algo, ¿sí? La ropa usada entra masivamente por Iquique, buques cargados con contenedores de ropa usada, que entran de contrabando, que salen legalmente de Chile, porque éticamente Chile no cuestiona que entra por Iquique siempre y cuando salga de Iquique y de Chile, ¿sí? O sea que hay una doble moral chilena, ¿sí? Entonces, esos contenedores con ropa usada entran a Perú, a Bolivia, y en los habitantes de la frontera, uno de los sistemas de vida de subsistencia es la compraventa de ropa usada. Pero al lado de la ropa usada ha habido también creatividad y desarrollo de ciudadanos de los países vinculados directamente al contrabando, que también producen ropa en sus propios países y utilizan todo tipo de diseños y de marcas diferentes a las que se producen en sus propios países, utilizando marcas internacionales. Y entonces, ¿qué ha sucedido a lo largo de los años? Que, por ejemplo, hay un turismo de compras que se promueve desde las ciudades fronterizas de Bolivia, y masivamente van argentinos a comprar productos en la frontera boliviana, ¿sí? Pero esas redes del contrabando han sido tan grandes que ya hay mercados en las ciudades argentinas, incluyendo Buenos Aires, que hay un gran mercado de productos de contrabando que han entrado por la frontera y donde se venden productos con marcas de Christian Dior, de Yves Saint Laurent, de lo que sea, porque esa externalidad sobrepasó la frontera, y la frontera en cierta medida está asociada y vive alrededor del contrabando, pero que ya es un contrabando que no es para la subsistencia de los habitantes de la frontera, sino que es un tránsito, simple y llanamente. Entonces, mi comentario es vinculado al tema de las externalidades, donde la paradiplomacia y donde seguramente las relaciones internacionales de esos actores locales trascendieron el territorio de las regiones, y hay negociantes que compran al por mayor con países proveedores de Asia, y que no solamente ya trabajan en el plano de la ropa usada, sino que hay mercado de electrónicos, de productos de todo tipo, que se venden en la frontera, o que las fronteras se utilizan simplemente como puntos de tránsito y abastecen mercados de ciudades muy importantes dentro del territorio de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Perú, en una forma intensiva. Y los ciudadanos, consumidores, no tienen ninguna postura ética para dejar de comprarlos, porque ofrecen seguramente condiciones de venta muchísimo más económicas, dadas las características de los flujos tan intensivos del contrabando que hay entre los países. El gran problema adicional de eso es hasta dónde ese contrabando no está asociado al tráfico de personas, al tráfico de armas, al tráfico de insumos para la producción de estupefacientes y para el intercambio de estupefacientes. O sea, hay una serie de externalidades que están afectando las relaciones regionales hacia el interior de los países y de las regiones y de las ciudades fronterizas. Demasiado extenso y me disculpas, Estela. No, por favor, muy interesante tus planteamientos, Hernando, así que te súper agradezco. Perdón, Estela, contexto, sé que está... Sí. Sí, no sé si se le cortó a Javier. Sí, parece que sí. Se paralizó la imagen, ¿no? Sí, me parece que se le cortó. Lo vamos a esperar. Ahora sí, Javier.
¿Te parece, Javier, que le escuchemos también a Susana y luego puedas hacer tus devoluciones? Por favor, por favor. Perfecto, Susana, te damos la palabra. Bueno, gracias. En realidad yo, bueno, además de la muy buena exposición de Javier y de las intervenciones anteriores, en realidad estaba pensando que el contrabando del cual ustedes hablan tiene que ver obviamente con una historia reciente, pero acá en Patagonia, en áreas efectivamente marginales, a un modelo exportador que tiene base en la pampa húmeda, zonas productoras de ganado siguen manteniendo, bueno, lo que Javier dijo, que es una práctica cultural, sociocultural, que es la transhumancia. Es decir, tener los animales en campos bajos en invierno y aprovechar las buenas pasturas del verano en las áreas de precordillera y cordillera para engorde de los animales y para la aparición. Ahí hay chivos, hay ovejas, hay vacas y hay caballos. Es decir, estamos hablando de actores sociales populares, sobre todo pequeños crianceros, que en el caso de Neuquén, Río Negro y el oeste chubutense, sobre todo las áreas oestes de estas actuales provincias, tuvieron esos intercambios desde las etapas indígenas y recién se van a cortar, entre comillas, en las décadas de 1930 y 1940, cuando ambos estados, Chile y Argentina, comienzan a tomar medidas más duras, digamos, como la creación de gendarmería, carabineros, puestos de aduana, pero a pesar de esto, todavía hoy uno puede ver en esas zonas algo que para los lugareños no es contrabando, sino es intercambio. Un intercambio que se hereda culturalmente a través no solo de los años, de los siglos. Y en ese sentido, y para no hacerlo largo, voy a sugerir para aquellos que no lo hayan visto, yo subí a la red, al boletín de la red, un libro que tuve el gusto de coordinar. Eso no tiene nada que ver, yo lo coordiné. El valor del libro, el libro se llama Cruzando la Cordillera, la frontera argentino-chilena como espacio social. Es un libro que se publicó aquí en Neuquén, en la Universidad Nacional de Comahue, en el año 2001. Tuvo una segunda edición acá en Neuquén en el 2006 y la Universidad de Osorno en Chile realmente nos hizo el regalo, después de 20 años, en combinación con la editorial de nuestra universidad, de volverlo a sacar en Chile. Es decir, que es un libro que tiene actualidad pese a que tiene 20 años de antigüedad. Y ahí escriben historiadores, antropólogos de Jujuy, Antofagasta, hasta Ushuaia y Punta Arenas. Es decir, que lo que les permite es ver las coincidencias que las áreas marginales, sobre todo productoras de ganado, digamos de las zonas cordilleranas, tienen desde hace muchos años y cómo coinciden las periodizaciones. Ahí nos dimos cuenta que la década del 30 y la década del 40 eran centrales para todos los territorios, a lo largo de toda la cordillera. Yo lo subí a la red porque está publicado digital por la Universidad de Osorno, pero si, como es en un boletín, habría que buscarlo porque es en un boletín anterior que seguro Estela sabe cuál es. Pero lo recomiendo especialmente para tener una visión de mucho más largo plazo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora sí le doy la palabra a Javier y si les parece, lo que podemos hacer es hacer un nuevo recordatorio. Ahí me parece que Cristian colocó el enlace, pero de todas maneras lo podemos volver a recompartir en el próximo boletín de hoy. Así que ahí te doy la palabra, Javier. Gracias, Estela. Totalmente de acuerdo con
Fernando y también con Susana, digamos. A ver, esto que mencionaba de Guasier, digamos, hay vinculaciones, digo, en la frontera que son previas a cualquier acción de integración. Lo primero es que el gestor, digo, el gestor subnacional tiene que partir de ese diagnóstico. En relación a las desviaciones, por ser generoso y literariamente compasivo, digamos, las desviaciones de esas vinculaciones, yo recordaba, que justo lo estaba buscando, a ver si puedo compartir un segundito, este cuadro que en realidad no es mío, es de un profesor coquimbano o francés que vivía en Coquimbo, llamado Georges Bonan. Hace mucho que le he perdido el rastro, incluso no sé si estará vivo. Este cuadro era de él, y yo digo, creo que este cuadro es fundamental. Digo, cualquier sistema, digo, transfronterizo que se relacione, digo, uno tendría este cuadro de San Juan y otro de Coquimbo. Fíjense lo que está acá abajo, ¿no? Lo que estoy señalando, que digo, los sistemas, el sistema económico, el sistema social, el territorial y el ambiental, digo, están sostenidos por la sociedad civil y las empresas privadas y condicionados por una institucionalidad. Afectados, léase, empujados, digamos, por factores externos y deben ser conducidos por una política estratégica. Digo, yo pensaba en un texto de O'Donnell. O'Donnell habla de zonas marrones, ¿no? De los estados y sus zonas marrones. Bueno, digo, cuando estas dos bases, digamos, recuerden el cuadro, ¿no? En la base, las empresas privadas y la sociedad civil, y en arriba, condicionado como paraguas, la institucionalidad. Digo, cuando nosotros tenemos presencia de zonas marrones, esos sistemas, digamos, empiezan a funcionar, digamos, inadecuadamente o con, digamos, fuerzas, digamos, que terminan afectando la cohesión social. Yo estuve en la frontera, profesor visitante en la Universidad de Quintana Roo, en México, en Chetumal, en la frontera con Belice, digamos. Si uno observa, digo, la frontera, digo, es el ejemplo de, digo, frontera donde se ve el contrabando, el paso de droga, donde se ve incluso hasta trata de personas, digo, no se ve, pero digo, se sabe. Digo, y otro ejemplo que siempre es muy particular, todos los argentinos sabemos, y los chilenos también sabemos, que, digamos, Uruguay es un país tranquilo, le decían la Suiza de Sudamérica, es un país relativamente ordenado, y me hace Cristín más o menos. Bueno, me estoy acordando de algo, de la interacción territorial en el Chuí, o en el Chuí, digamos, que es la frontera frontera seca entre Brasil y Uruguay. Y ahí realmente no parece Uruguay, digo, se notan estas todas cuestiones. Me acuerdo haber entrado, digo, haber escuchado una conversación a lo lejos donde creo que estaban negociando armas. Con eso les digo todo. Entonces, digo, esta situación, digo, cualquier integración se basa sobre lo que les mencionaba, sobre este cuadro. Entonces, lo que hay, digamos, depende mucho de esto, ¿no? De la institucionalidad de las empresas privadas y la sociedad civil. Cuando los sistemas y la integración empiezan a contribuir a malas asignaciones y sostenibilidad de este tipo de aspectos, bueno, y obviamente tenés la alteración sobre el sistema ambiental, como estoy señalando ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, y vamos a ser sinceros, digo, a veces las capacidades de los actores subnacionales de poder intervenir sobre esos sistemas, digo, son limitadas. Bien lo decía Susana, digo, hace un ratito que mencionaba dos organismos. Ningún gobernador de provincia, ni el intendente de Calingasta tiene intervención ni sobre la gendarmería ni sobre carabineros. Ni el alcalde del Choapa tiene demasiada intervención sobre carabineros. A veces es muy difícil, pero eso debe preceder a cualquier análisis para mí de integración transfronteriza. Sé que es difícil, Muchísimas gracias, Javier. Y no sé si para cerrar, María Silvia había levantado la mano ahí, y no sé si Hernando... Hola, ¿qué tal? Sí, soy María Silvina. Bueno, obviamente coincido plenamente con Susana. Yo, si bien hago arqueología, pero el sitio que estoy investigando está en la frontera de Argentina con Bolivia, en Ciénega de Paicone, ¿sí? O sea, Sudlipes, puna noroccidental argentina.
Y en este sentido, bueno, ahí tenemos población de Bolivia que se asentó ahora en Argentina y que no solamente, digamos, esta cuestión de la costumbre milenaria del intercambio. Entonces, en esto de lo que estaba hablando, ¿sí? De que es, digamos, algo que es natural para ellos y que aparte, incluso, hay personas que tienen familias, y cuando digo familia me refiero a esposa e hijos en ambos lugares. ¿Para qué? Para una estructuración del territorio, ¿sí? Para esta cuestión de las veranadas, las invernadas, que cuidan los hijos en un lugar, cuidan un territorio y en Argentina cuidan la otra parte que es complementario y que es la misma, digamos, el mismo territorio ecológico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En cuanto a las veranadas e invernadas de los camélidos. Así que, y otra cosa que quería agradecerte, Javier, realmente muy interesante, pero también es cierto esto que vos decís en cuanto al interés que tienen las distintas instituciones, ¿no? En esta cuestión, digamos, de poder hacer algo juntos. Allá se realiza la Feria Binacional de Camélidos cada tanto, y la intención, digamos, tanto del pueblo de Ciénaga de Paicone como de Mojón, que es el primer pueblo de Bolivia, es poder estructurar, conformar la frontera, una aduana, bueno, toda la institución, pero yo tuve la oportunidad de ir varias veces y de parte de Bolivia está el cónsul, el intendente, la Policía Federal de Argentina, y lo digo así, disculpen, ni el perro. O sea, nadie, no les interesa, ¿sí? Entonces, bueno, es cierto totalmente lo que vos dices de esta cuestión de la intención. Muchas gracias y disculpen, por favor. Sí, mira, un segundito porque es sobre sí. Digo, hay un caso muy interesante, digo, donde vemos que si ahí no funciona es porque algo estamos haciendo mal. Hay un pueblo en Salta que está completamente metido para el acceso por territorio boliviano, se llama Los Toldos, no sé si conocen el caso. Bueno, cuando eso empieza a funcionar mal y la gente empieza a protestar y a salir en los medios nacionales porque no tienen mecanismos para desarrollar condiciones de vida tranquilas, esa debiera ser como el indicador del auto que te dice stop, digamos. Bueno, ahí realmente algo de problema, y los últimos 2 o 3 años han manifestado enorme cantidad de problemas la gente de Los Toldos, que es un pueblo para cuyo acceso necesitas pasar. Está bien, en el medio estuvo la pandemia, ¿no? Pero no hemos podido lograr una coordinación adecuada. Así que coincido plenamente en lo que decís y es consistente lo que acabo de contar con Los Toldos, con lo que me estás contando. Lo creo, digamos. Es así. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y Hernando, no sé si querías hacer algún comentario para cerrar ya el encuentro de hoy. Sí, te escuchamos. Sí, había pensado no hablar, pero sí quiero agregar algo. Un problema que he visto analizando varios planes de desarrollo municipal de ciudades de frontera de la región es que en la totalidad de los planes el vecino no existe, ¿sí? Normalmente son planes hechos sobre la institucionalidad y la normativa de su propio país. Pero como vemos y sabemos todos, y lo recalcaste, Javier, pues estas poblaciones de frontera están distantes física, institucional, mental, social, económicamente del centro. Están vinculados con el vecino, ¿sí? Y es verdaderamente increíble ver cómo esos planes ignoran al vecino. El vecino no existe, ¿sí? Bueno. Lo segundo, la priorización en proyectos y en inversiones. La mayor parte de esas inversiones, cuando las regiones están soportadas en el contrabando, promueven inversiones en sectores que fortalecen el contrabando, porque es el sistema de vida. Y conozco muchos casos de alcaldes municipales que han sido elegidos por el sector del contrabando porque ellos hacen parte de la red y son contrabandistas, ¿sí? Yo alguna vez fui a una cita previa con un alcalde de un municipio en el Perú y cuando llegué a visitarlo,
la secretaria me dijo, baje y está en el puesto, ¿sí? En la calle estaba el puesto del alcalde de ropa. Entonces llegué, lo saludé, era un abogado, un doctor, y me dijo, le presento a mi papá, y papi, quédate en el puesto mientras atiendo al señor, ¿sí? Bien, eso hace un poco a la idiosincrasia de muchos de los lugares de frontera donde el contrabando hace parte de la vida de los ciudadanos, de las instituciones, de los gobernantes de las zonas de frontera. Pero el problema no es ese, el problema es la desatención, el abandono y el olvido de los gobiernos centrales, de los sectores públicos, de los exportadores e importadores que viven del paso ilegal de las mercancías que venden en frontera, que saben que no se van a consumir en la frontera y que van al destino de otros países. O sea, un vendedor de aceites, de soja, de Argentina, que vende en Jujuy o en Salta 1 millón de litros, por decir algo, y el consumo de esa región es de 100.000, pues obviamente tiene que saber que 900.000 se van de contrabando, ¿sí? Pero ese es el sistema de vida. Y le sale muy económico venderlos así porque la mano de obra en frontera es simplemente el trasvase de un camión a otro o el paso manual de los productos de un país a otro. Entonces, el problema de fondo es cómo las redes externas del contrabando, que del orden nacional e internacional, están fortaleciendo eso, aprovechándose de la pobreza, del atraso y de los problemas culturales de las regiones de frontera. Es un problema de desigualdad. Bien, no quiero decir nada más. Estela, mil gracias, y Javier, mil gracias. Disculpen. Muchas gracias a vos, Hernando. Javier, no sé si querés hacer algún comentario de cierre y damos por terminada la sesión. Estoy totalmente de acuerdo con lo de Hernando, y es uno de los grandes tópicos. Digo, que uno debiera también invitar a sus alumnos a trabajar en este tipo de cuestiones, ¿no? Para diplomacia en estos contextos, ¿no? Se me ocurre ahora pensando. Y esto de una cuestión médica. El problema de esto que estás mencionando en la frontera es como el glaucoma. El glaucoma te va dejando ciego, pero cuando te diste cuenta que te quedaste ciego ya es demasiado tarde. Les ha pasado porque lo conversé con actores en Chetumal y en Belice. Digo, a veces los actores centrales dejan pasar este tipo de cuestiones, no intervienen sobre los territorios, y cuando se dan cuenta ya el problema es más grande. Les recuerdo que nosotros aquí en Rosario, a 200 kilómetros de Capital Federal, una banda narco agarró con una ametralladora, digamos, la casa de gobierno de la provincia, lo cual institucionalmente implica que ya hay cuestiones duras que no controlamos. Si un grupo criminal se atreve a arrasar con metralleta, digamos, una casa de gobierno, es porque la cosa es grave. Pero bueno, es esto. Y acá gestión, no se me ocurre otra cosa, digamos, que la gestión de la paradiplomacia, aunque sea en estos contextos difíciles. Estela, bueno, enorme, agradecido por esta oportunidad, ha sido un enorme gusto. Disculpas por los minutos de que sumé más tarde, y un enorme gusto, digo, tienen el mail, digo, a disposición siempre de la red, digo, si hay algo en lo que podamos conversar, siempre con mucho gusto. Muchísimas gracias a vos, Javier, por el tiempo. Ha sido un excelente conversatorio, hemos aprendido un montón y creo que nos han quedado muchas inquietudes para luego poder trasladarlas a la actividad de cada uno. También agradecerle a Cristian por estar presente, por los comentarios, por la moderación. A Mariano, que lamentablemente se ha tenido que retirar antes, decirles que esto está quedando grabado y que va a ser compartido en el próximo boletín, y comprometerlo a Javier también para que nos comparta, además que ya ha sido muy generoso, nos ha enviado también su presentación si alguno la desea, y comprometerlo para que próximamente nos comparta algún artículo de su autoría. Ya tenemos a mí en particular me quedé muy interesada por este índice sintético que creaste para medir el desarrollo subnacional, así que prontamente te comprometo a que nos compartas ese material, así podemos
leerlo también. Y bueno, nada, más que nada agradecerles por el tiempo, por la predisposición, por participar de este conversatorio y desearles una muy buena semana. Bueno, de hecho, agradezco, digo, Estela, lo que me están mencionando, con gusto, porque estamos haciendo una ampliación y antes de cerrar, comparto esto, lo publicó una revista venezolana muy querida, que hizo un capítulo, y la primera aproximación, que era como el índice para poquitas provincias, aquí como de prueba, lo acabamos, se publicó en una revista con referato y ahí lo estoy compartiendo. Gracias, muito obrigado, Ismael. Bueno, ahí he enviado el link y estamos armando junto con el equipo, así que con gusto publicar en la red la ampliación de ese índice que ahí les he compartido. Enorme gusto, un honor. Claro. Muchas gracias, Javier. Un honor, entonces. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Chao, chao.